Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos dos temas que son noticia, los desarrollamos de manera profunda en la próxima hora. Allí los titulares, el primero de ellos, como lo han visto ustedes durante esta jornada en el servicio informativo de Telesur, en Es Noticia continuamos y analizamos. En Noticia Ecuador. Tras 9 días de protesta, el presidente Lenín Moreno llama al diálogo a la dirigencia indígena y a otros sectores, pero no retrocede en sus medidas económicas. Entre tanto, el pueblo es de nuevo reprimido por la fuerza pública. ¿Qué caminos tiene el país? Nos preguntamos para salir de esta convulsión social. Vamos a profundizar en ello. Y un segundo tema que es noticia: Colombia. Este viernes fueron atacadas dos sedes políticas en Bogotá, la capital. Una que comparte el Partido Comunista y la Unión Patriótica, y la otra el Partido FARC. El mensaje que dejaron los atacantes es, miren ustedes, entre comillas, regresamos. Nos preguntamos entonces quiénes están detrás de estas amenazas latentes sobre los frentes de izquierda que hacen la vida política democrática en el país. Vamos a analizarlo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador se cumple el 9º día de protestas contra las medidas económicas del presidente Moreno, caracterizado por una fuerte represión que ha dejado cientos de detenidos, heridos, 5 muertes confirmados, que es lo que hasta ahora se conoce de manera oficial. Tenemos detalles de esta jornada a continuación. La capital de Ecuador, Quito, volvió a ser escenario de protestas populares en resistencia a las medidas económicas impuestas por el gobierno, con el recetario del Fondo Monetario Internacional. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, órgano legislativo que tras una semana de paro nacional no ha convocado sesión alguna para abordar la grave crisis política y social que atraviesa el país. A la protesta de este viernes se sumaron indígenas Shuars. Las manifestaciones fueron irrumpidas por la represión militar y policial con gases lacrimógenos y perdigones. 123 heridos, entre asfixia y heridos de goma, balas de goma y perdigones. No esperamos tener más muertos. El señor presidente tiene la oportunidad de rever para que la paz y la democracia y la justicia vuelva al país. La víspera, la mayoría de las muestras de lucha tuvieron lugar en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde miles de representantes de pueblos ancestrales, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, se declararon en resistencia permanente. En un comunicado, la CONAIE responsabilizó al gobierno de la espiral de violencia. Según la Defensoría del Pueblo, hasta este jueves, las manifestaciones atropelladas por la fuerza pública han dejado un saldo de 5 personas fallecidas, 554 heridos y 929 detenidos. Entre las víctimas mortales está un dirigente de la CONAIE de Cotopaxi, Inocencio Tucumbi. Después de 9 días de continuas protestas, reaparece el presidente Lenín Moreno con un llamado al diálogo. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos. El gobierno de Moreno recibió el respaldo foráneo. Estados Unidos se pronunció a favor de las reformas económicas. La capital de Ecuador, Quito, volvió a ser escenario de protestas populares en resistencia a las medidas económicas impuestas por el gobierno, con el recetario del Fondo Monetario Internacional. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, órgano legislativo que tras una semana de paro nacional no ha convocado sesión alguna para abordar la grave crisis política y social que atraviesa el país. A la protesta de este viernes se sumaron indígenas Shuars. Las manifestaciones. Ahí está la información registrada durante esta jornada. Terminaba
una concentración de una manera agresiva por parte de la policía. Un video precisamente en redes sociales da cuenta de ello. Dice este usuario, la gente estaba sentada esperando, ancianos, niños incluidos, para los que querían pruebas de la brutalidad de la policía y las fuerzas militares, aquí la tienen, porque así es que comienza en las inmediaciones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en Quito, en la capital política de este país, esta situación que resultó inesperada cuando había una concentración con cantidad de personas allí a las afueras en esa movilización de carácter pacífico. Así se registraba esta situación. Vamos a pedir a la producción que lo ubique de nuevo. Gracias. ¿Cuál es la situación a esta hora? Vamos a las calles de Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera. Se ha mantenido durante toda esta jornada precisamente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Denise, ¿cómo te va? El balance a esta hora, de hecho, después de las últimas horas muy complejas, cuando veíamos tal nivel de agresividad por parte de la policía, por parte de la fuerza pública. Bien, se ve Telesur que se conecta a esta hora. Estamos en la avenida 6 de diciembre, es la avenida que conecta el Parque, el Arbolito y la Asamblea Nacional. Luego de lo que veníamos contando y relatando, esta jornada tan crítica que se volvió violenta a la tarde con una arremetida de la Policía Nacional frente a la concentración pacífica en los exteriores de la Asamblea Nacional, pudimos ver cómo la policía arremetió nuevamente un desalojo violento a la manifestación, a esta manifestación popular en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Se esperaba un diálogo, los sectores de los movimientos indígenas ya solicitaban haber un diálogo para encontrar una solución pacífica, sin violencia, y era la consigna también de la movilización que esperaba llegar hasta Carondelet, ya que el cese de la violencia ante ya las miles de detenidos, las 5 muertes ya confirmadas, además de todas las personas que han sido fuertemente violentadas, agredidas por la fuerza pública. Luego de esa arremetida tuvimos que trasladarnos por las calles que pudimos encontrar desalojadas, porque la arremetida de la Policía Nacional que tiraba bombas lacrimógenas en cada cuadra del sector de la Asamblea Nacional era imposible transitarla. Pudimos ver cómo varios manifestantes recibieron el impacto de estas bombas lacrimógenas, estuvieron heridos, inclusive las brigadas médicas que asistían también tuvieron ese impacto, pues todos se concentraban pacíficamente esperando que se entablara un diálogo. En ese momento también veíamos que varios helicópteros llegaban a la Asamblea Nacional. Desde lejos se podía ver que descargaban unas cajas. En un momento ciudadanos denunciaban que eso podía ser ya las bombas lacrimógenas. Minutos de eso, de anunciarlo justamente ya por la pantalla de Telesur, vimos esta arremetida violenta, este desalojo violento nuevamente contra los sectores de los diferentes movimientos indígenas. Luego pudimos llegar a los exteriores del Ágora de la Casa de la Cultura, uno de los centros de acopio donde pasan la noche los ciudadanos de los movimientos indígenas, al igual que la Universidad Central Católica y Salesiana, se pudieron trasladar nuevamente a sus puntos donde pasan la noche, que ha sido declarada ya como una zona de paz. Recordemos que continuamos un estado de excepción, que sigue habiendo un toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana en los lugares estratégicos o públicos, como lo ha decretado el presidente Lenín Moreno. Hasta el momento ya no hemos visto un intento de desalojo, sin embargo, continúan viendo unos mínimos, pero continúan viendo enfrentamiento detrás de mí. Inclusive, como puedes ver, Tatiana, se han prendido algunas llantas, fuego también para disipar todo este ambiente que produce también las bombas de gases lacrimógenos. Pudimos ver que todos regresaban ya al lugar donde pasan la noche. La jornada se agudizó
y también ante un mensaje en cadena nacional el presidente Lenín Moreno breve, donde decía que él también alegaba que deseaba que la violencia terminara, que intentaba también llevar al diálogo. Sin embargo, la respuesta de él fue lo que justamente tratábamos de contar. Sin embargo, se complicaba también la cobertura porque se prevé que hay inhibidores que limitan también la comunicación y que se pueda contar qué está pasando en este sector. La situación continúa de esta manera. Los movimientos indígenas, la movilización popular pide que se decrete, que se derogue el decreto 883. Sin embargo, vemos por otro lado a las autoridades todavía firmes sobre que este decreto se mantiene. Sigue siendo una situación tensa en el país. 9º día de paro nacional. 9º día de paro nacional. Telesur al tanto de todas estas informaciones. Contigo, Denise, gracias. Con Orlando Pérez también desde la sede de nuestra corresponsalía. Orlando, ahora, desde la misma institucionalidad, primero saludarte, buenas noches, bienvenido a Noticia. Desde la institucionalidad, ¿qué se dice? Desde la Asamblea Nacional, desde las autoridades, cuéntanos qué se dice desde allí, cuando hemos visto una situación al caer la noche en el país, particularmente en Quito, muy complicada. Buenas noches, América Latina, a la audiencia también de Telesur en todo el mundo, en todo el planeta, que hasta ahora se prende para entender, conocer y de alguna manera reflexionar también sobre lo que ha pasado en esta jornada que muchos pronosticaban que sea un poco más calmada por dos situaciones en concreto. La primera porque es un feriado nacional acá en el Ecuador y segundo porque el movimiento indígena había declarado un luto a propósito de la muerte de algunos de sus dirigentes y algunas personas más en estas manifestaciones. Pero no pasó eso, porque desde tempranas horas de la mañana se concentraron en el ágora de la Casa de la Cultura y obviamente a partir de eso se decidió volver otra vez hacia la Asamblea Nacional y a lo largo de todo el día ocurrieron incidentes, encuentros con la policía y alrededor de las 5 o 6 de la tarde fue donde más presión tuvo la policía sobre los manifestantes. Esto coincidió porque alrededor de las 15:30 el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, emitió una cadena nacional de 54 segundos donde extendió la mano, ofreció dialogar personalmente con los dirigentes del levantamiento popular y esperaba que con eso de alguna manera también se calmaran los ánimos. No pasó ni una hora y la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la organización que más presencia política y mediática tiene en estos momentos, le respondió diciéndole que mientras no se derogaban las medidas no habría diálogo. Y eso en un momento en el que parecía que las cosas se calmaban porque la gente que estaba alrededor de la Asamblea Nacional parecía que esperaba una respuesta positiva y también la policía y la fuerza pública esperaba que frente al llamado del presidente al diálogo no hubiese una reacción inmediata. Como la CONAIE reaccionó, obviamente la policía desató toda su furia en la Asamblea Nacional y se vieron escenas impresionantes de gases lacrimógenos por todas partes, lo cual alrededor de unas 20 manzanas se expandió el gas afectando a familias enteras, a menores de edad, a mujeres y sobre todo a los indígenas, muchos de los cuales, como ya se conoció también durante la mañana, llegaron desde la Amazonía. Se calculan entre unos 1.500, 2.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegaron a Quito y reforzaron la lucha del movimiento indígena y popular. ¿Qué pasa en la institucionalidad? Que es la pregunta que me hacías, Tatiana. Pues el presidente ha convocado a los alcaldes del Ecuador a una reunión para el día de mañana en Guayaquil, donde está la sede del gobierno, para buscar mecanismos, fórmulas que puedan tender puentes con el movimiento popular e indígena, de modo que se acabe el conflicto, se acabe esta crisis, pero parece que eso no tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque no todos los alcaldes han respondido, no todos los alcaldes no se han hecho eco del pronunciamiento del presidente. Se espera que las principales autoridades, algunos aliados del gobierno, como la propia alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, social cristiana, que además responde a los lineamientos de Jaime Nebot, lleguen a esta cita con el presidente Lenín Moreno Garcés. Por otro lado, también es cierto que el presidente de la Asamblea, César Litardo, había convocado una sesión extraordinaria para este sábado, con el propósito de abordar, de tratar la crisis política y social que vive el Ecuador, pero dadas las circunstancias, las condiciones en las que se encuentra la Asamblea, parecería que esto no se produciría en la capital ecuatoriana y el Partido Social Cristiano y otros actores políticos se han pronunciado porque sea en la ciudad de Guayaquil. Es decir, en otras palabras, tendríamos a dos sedes de dos poderes del Estado en la segunda ciudad del Ecuador, que es en este caso
Guayaquil. El pronunciamiento, mientras tanto, de organismos de derechos humanos, de organizaciones de defensa de la ecología, de la naturaleza y también entidades de orden jurídico como la propia Defensoría del Pueblo, suman un solo mensaje: que se acabe la represión, que el estado de excepción no le da las condiciones, ni las garantías, ni las herramientas legales a la policía y la fuerza pública para actuar del modo que lo ha hecho. Evidentemente en esto hay todo un debate político y jurídico alrededor de qué alcance, qué límites tiene el estado de excepción. Por otro lado, igualmente, se han pronunciado ya actores, por fin, 3 días después, casi 4 días después, se han pronunciado los gremios periodísticos a propósito de la violentación a los derechos de libertad de expresión y de movilización de los periodistas. Se han pronunciado sobre el cierre de Radio Pichincha Universal y también sobre la agresión que han sufrido algunos comunicadores. Obviamente esto genera todavía un nivel de expectativa sobre un grado de incertidumbre extremo. No se sabe qué puede pasar mañana. Nosotros nos podemos acostar con un momento político y al otro día tendríamos otro igual. Lo que sí también quiero decir antes de cerrar esta emisión, Tatiana, es que la movilización no solamente ha sido en Quito, porque además de que el gobierno ha dicho que en 14 provincias se ha restablecido el orden, informes señalan que no serían tantas. Hay algunas que sí han retomado el orden, pero, por ejemplo, en la provincia de Loja, fronteriza con Perú, se han movilizado los indígenas zaraguros y ahí hubo manifestaciones toda la tarde de hoy. Lo mismo ha pasado en La Tacunga, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Riobamba, y ahí hay enormes movilizaciones también que no son reflejadas en los tradicionales medios de comunicación. Por lo tanto, este 11 de octubre cerramos la jornada con estos eventos y mañana, 12 de octubre, que podría ser un día de conmemoración, por lo que ya sabemos, que se celebra desde hace muchos años, no tendrá ningún eco ni ningún impacto acá en el Ecuador, Tatiana. Más allá de que se mantendrá en un contexto histórico la resistencia, que seguramente saldrá de nuevo a relucir producto de una fecha histórica. Gracias por todo este repaso, Orlando. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Quinto Lucas. Él es analista político, es escritor, periodista uruguayo-ecuatoriano, ex vicecanciller de Ecuador, ex embajador de Uruguay para la integración. Quinto, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo cordial para usted, Tatiana, y un saludo cordial para todos los televidentes que están mirando el programa. Muchísimas gracias. Quiero comenzar ese análisis contigo, Quinto, de este momento hacia atrás. Y este momento evidentemente pasa por la excesiva agresividad de la fuerza pública contra los manifestantes, lo que hemos visto durante esta jornada al final del día en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿el estado de excepción da vía libre para que un Estado haga lo que quiera? El estado de excepción no da vía libre para que un Estado haga la represión que se ha dado en este levantamiento. Y yo le estoy hablando de 30 años atrás, nunca he visto una represión tan brutal como la que se ha dado en estos momentos. Han habido represiones con lanzamiento de gases, inclusive hasta con muertos, pero el odio que muestra la fuerza pública y sobre todo la policía es tal que parece una guerra, o sea que se está viviendo un momento prácticamente de guerra en Ecuador. Por lo tanto, el estado de excepción no le da esa posibilidad, tampoco el toque de queda, que además se ha dado un toque de queda por primera vez desde que hay democracia en el Ecuador, desde el año 79. Entonces estamos viviendo un momento muy, muy difícil porque es un tipo de represión que no se había vivido, le estoy hablando de 30 años, ni siquiera en el gobierno más represor que existió en el Ecuador, que fue el gobierno de Febres Cordero. Y mientras que todo esto sucedía en el marco de este estado de excepción, el presidente Lenín Moreno, en cadena nacional, hablaba de un llamado al diálogo, extendía la mano para que se generara un diálogo directamente con él. Se entiende que si era con él, no hay mediadores, no hay Naciones Unidas, no hay interministerial. Pero pasaba esto. ¿Es una contradicción? ¿Es una estrategia? ¿Cómo entenderlo políticamente? A mí me parece que es un llamado desesperado del presidente Moreno. Creo que se le fueron las cosas de las manos y nosotros vemos, en realidad en este momento no hay gobierno en el Ecuador. Usted veía en las informaciones, el gobierno fue trasladado a Guayaquil porque aquí no se podía
dar. Ahora se va a trasladar también el poder legislativo a Guayaquil. Hay gobernaciones tomadas en distintas provincias, todavía hay carreteras tomadas, los ministerios funcionan el 50%, por lo tanto es muy difícil conversar con un gobierno que prácticamente no existe, pero además es muy retrasado el llamado del presidente. Recién ahora, después de 5 muertos y decenas de heridos, centenas de prisioneros, llama a este diálogo. Es difícil si él no toma otras medidas, por ejemplo, antes derogar el estado de excepción, antes derogar el toque de queda e inclusive si no deroga el decreto del subsidio, de la eliminación del subsidio a los combustibles. Es un momento muy difícil, pero creo que el gobierno en sí y el presidente están en un momento de desesperación. De hecho, una vez se conoce la declaración del presidente Moreno, la CONAIE, que es parte del gran convocante y que permanece en las calles como figuras representativas de la movilización, dice que se sientan a hablar con el presidente, pero si se deroga el decreto 883. Así que se vuelve atrás. ¿Cuál es el punto entonces o camino probable para una negociación, para sentarse por lo menos a dialogar? Es muy difícil porque en otro momento yo ya le hubiera dicho que el presidente debería haber renunciado. Y si tuviese un poquito de sensibilidad, nomás hubiese renunciado. Pero también hubiese renunciado porque prácticamente no tiene poder de mando ni siquiera en la fuerza pública. La fuerza pública se está manejando, bueno, a través de los ministros, que son los que le dan las órdenes, pero el presidente no tiene casi poder de mando. Entonces, en otro momento se hubiese dado enseguida la sucesión. El problema es que ahora ya hay un cuestionamiento de todo el poder del Estado. Inclusive ya está cuestionando al vicepresidente, a los propios legisladores, y es muy difícil que si el presidente no deroga el decreto y si no deroga sobre todo el estado de excepción y el toque de queda, se pueda sentar a dialogar con los indígenas. Él ha manejado muy mal el diálogo con los indígenas porque no ha entendido y además se ha escondido, no ha ido, recién ahora muestra la cara. Y eso realmente ya crea una suspicacia en los propios dirigentes indígenas. Ahora también está lo otro, si él da marcha atrás en el decreto, prácticamente está caído porque los sectores que lo apoyan, o sea, los sectores del gran capital, también le van a ayudar a empujarlo y que ellos van a pedir obviamente una sucesión, aunque la mayoría de los sectores movilizados lo que piden es que se vayan todos y que exista elecciones generales para tanto el legislativo como para el ejecutivo. Desde la otra orilla, ¿qué músculo tiene la movilización popular para resistir por más tiempo? Han pasado 9 días. Un momento, la víspera, por ejemplo, de tensa calma. Hoy hemos visto que llega más militancia a la capital, a Quito. Vemos también a través de redes sociales, producto de ese cerco mediático local, que llegan a otras ciudades del país, producto de la, digamos, Ecuador profunda, de las zonas rurales. Así que, si lo vemos hoy, pareciese que se mantiene el músculo, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Es increíble porque a lo que ha jugado el gobierno y sobre todo la represión estatal es a generar el miedo y que los indígenas de alguna forma empiecen a retroceder. Han generado lo contrario. El tema de los muertos, de la represión tan brutal, bueno, hoy la represión fue tan brutal que hasta a niños asfixiados existía. Eso ha generado más bien rabia en las propias bases del propio movimiento indígena y obviamente los dirigentes que también responden a lo que digan las bases. Entonces, en lugar de decaer la movilización entre estos días, yo creo que se va a mantener. Claro que tampoco esto es indefinido. Yo creo que por lo menos 2 o 3 días más fácilmente se va a mantener y es posible que hasta más, porque además se ha dado otra cosa. Si bien han intentado de generar una predisposición de la población quiteña contra los indígenas, se ha generado una reacción solidaria, sobre todo de las clases medias bajas y algunos mínimos sectores de clase media, pero sobre todo las clases medias bajas
han dado una solidaridad porque también generó mucha rabia esto de la represión y los muertos. Y entonces sí, se está la gente acercando a entregar comida, agua, a tratar de ayudar. También hay un apoyo de los estudiantes, de los trabajadores. Entonces sí se ha generado todo, digamos, un cerco solidario que también le da más músculo para resistir al propio movimiento indígena. También, como decían en las informaciones, hay gente que está viniendo y obviamente gente que se regresa a sus provincias. Por lo tanto, creo que en este momento quien está en la cuerda floja es el gobierno, quien está en un hilo así para tener que llamar a elecciones o buscar una salida institucional es el propio gobierno y sobre todo el presidente Moreno. En todo caso, aquí te pido, Quinto, que nos ayudes a dilucidar mucho más el panorama. Nos dices esto con respecto al presidente, también nos has dicho que está en una encrucijada porque si él no atiende las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, el grupo de la derecha, detrás de los cuales hay un gran poder económico del país, le podría quitar el apoyo. Pero desde la movilización indígena, ellos se han desmarcado de cualquier sector político. De hecho, han dicho que no están acompañando a nadie del correísmo. De otro lado dicen sus dirigentes que no existe nada con Nebot, no existe nada con los Bucaram, etcétera. Los nombran en general a los referentes políticos de la derecha y también dejan claro que esto no es una movilización que acompañe directamente el correísmo. Así que políticamente, ¿esto qué significaría para un movimiento que sí específicamente está pidiendo que se vaya el presidente, primero que se derogue el decreto, luego que se vaya el presidente y que haya elecciones? Pero este movimiento, ¿qué rédito político podría asumir de todo esto? Bueno, hay que entender al movimiento indígena. A veces es muy difícil y ha sido siempre muy difícil para los sectores tradicionales, tanto para los sectores de izquierda como los sectores de derecha, tradicionales y no tradicionales, entender al movimiento indígena. El movimiento indígena se basa su unidad en la comunidad y se basa su unidad en lo cultural. Es un movimiento muy diverso, también un movimiento que es pluriclasista, también es un movimiento diverso ideológicamente. Entonces, hay que entenderlo. Pero obviamente la mayoría del movimiento indígena o del pueblo indígena sufre los embates de las políticas económicas y han sufrido siempre los embates del neoliberalismo. En la década de los 90, con los levantamientos de los 90, y en la década del 2000, con el comienzo del 2000, las movilizaciones y levantamientos del 2000, que cayeron varios presidentes. Y ahora sienten que la política económica de este gobierno los está perjudicando y que además no hay una preocupación por el campo, por los pequeños campesinos, por los pequeños productores, que no hay ni siquiera un verdadero diálogo, porque todo el diálogo que generó el gobierno al principio fue prácticamente una farsa, no fue un diálogo verdadero como le gustan a los indígenas, sentarse en la mesa y conversar con el que supuestamente manda, que es el presidente. Entonces, eso también es muy simbólico, que hay que entenderlo. El movimiento indígena ha sentido esos embates económicos. Y esta gota que derrama el vaso del subsidio a los combustibles ya es mucho porque a ellos les golpea por todos lados, les golpea en el transporte de sus mercaderías, les golpea en tomar el bus, les golpea en muchas cosas que en la comida. Entonces lo sienten muy directamente. Entonces ya no confían en este gobierno. Y esa es su mayor reivindicación. La mayor reivindicación por eso es la derogación del decreto y es de alguna forma que el gobierno empiece a entender eso. También se dan cuenta que el gobierno no entiende y no le importa porque ya tiene dictados determinadas órdenes del Fondo Monetario Internacional y eso lo entienden los indígenas. Ahora, en cuanto al rédito político que puedan tener, obviamente los réditos políticos a veces no se ven en lo inmediato, se ven en lo mediato o un poco más allá. Y yo pienso que en las próximas elecciones quienes han estado contra el gobierno, tanto el movimiento indígena como otros sectores, si es que se proyectan políticamente, son quienes van a tener un rédito político, porque este gobierno está caído sin caerse, pero además
estar a favor de este gobierno pensando políticamente, electoralmente, es un suicidio. Sí, electoralmente, de hecho, alcalde... sí, Quinto, te pregunto con respecto a esa reflexión que nos haces. Ante una eventualidad que se llamen a unas elecciones anticipadas, ¿habría un dirigente de este movimiento popular, de la CONAIE, que tuviese, digamos, el músculo electoral, que tenga esa capacidad de aglutinar para ser un candidato a la presidencia? No, lo que pasa es que ahí a veces es difícil entender lo que significa el movimiento indígena, y el crecimiento que se da del propio movimiento indígena se nota en las provincias y se nota en las prefecturas provinciales, en las alcaldías, en sus lugares. Pero participar en una elección presidencial es mucho más difícil porque significa llegar a sectores que el movimiento indígena no llega. Yo lo que digo es el rédito político electoral en el sentido de consolidación electoral en todos los lugares donde tiene presencia el movimiento indígena, pero son presencias regionales, presencias provinciales. No existe una posibilidad de una candidatura presidencial indígena que se pueda proyectar electoralmente. Sí, cualquier candidatura, sea progresista, sea de centroizquierda, sea de izquierda, tiene que contar en una alianza con ese movimiento, con el movimiento indígena en todas esas provincias donde sí tiene muy buena representación y donde se va a fortalecer, porque ahí sí se da la posibilidad de que pudiese alguien llegar a la presidencia. Se necesita contar con esa participación si es que hay unas elecciones ahora en poco tiempo, o si son las elecciones que están marcadas para el 21. Sí, con la eventualidad, sin una bola mágica, pero revisando ese escenario. Ahora, desde la política internacional, el gobierno del presidente Lenín Moreno está claro a nivel interno quienes lo apoyan, han salido los dirigentes políticos, han salido los gremios económicos. A nivel internacional, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, dice que apoya a Moreno y que sigue, que monitorea la posible presencia externa en este nivel de situación que se ha registrado. Eso es lo que ha dicho durante esta jornada. Y a esto debemos sumar la detención de 15 personas venezolanas. Luego tienen que ser dejadas en libertad porque a través de los testimonios se comprueba que son taxistas, que es gente de bien, que no tienen nada que ver con el asunto. Así que pareciese que se intentan unir unas cosas con las otras para culpar al gobierno de Venezuela. De hecho, también ya lo había dicho el presidente Lenín Moreno. Una cantidad de situaciones entonces que se van registrando. Solamente te planteo estos ejemplos para revisar el papel que juega entonces Estados Unidos en esta situación. Claro, es que aquí también se está jugando una lucha geopolítica a nivel latinoamericano. Obviamente que Moreno, desde el principio y por su sumisión ante el gobierno de Estados Unidos, trató de involucrar en estas movilizaciones tanto al presidente Moreno, trató de involucrar obviamente al presidente Correa, a distintos sectores, a las FARC han intentado de involucrar, justamente para crear una responsabilidad internacional de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas en esta movilización, cosa que no existe. Y en ese sentido inventaron todo esto de las prisiones de los venezolanos, que como usted decía, son taxistas, son choferes de estos Uber y de estos transportes que existen ahora. Entonces, hay una política muy marcada para tratar de involucrar al gobierno venezolano. Lo que pasa es que es todo tan burdo que la gente se da cuenta. Pero si nosotros vemos la realidad del gobierno ecuatoriano actual, vemos que hay un aislamiento. Tiene el apoyo de Estados Unidos, obviamente, porque Estados Unidos le ha servido el gobierno de Lenín Moreno como ningún otro gobierno. Ninguno, ni siquiera Lucio Gutiérrez, ni siquiera Maguad, ni siquiera ningún gobierno le ha servido tanto a Estados Unidos, además en un momento histórico tan particular como el que vivimos, como el de Lenín Moreno. Entonces, obviamente que hay ese apoyo, pero después son apoyos pírricos, porque el apoyo de Piñera con
el presidente de Perú es un apoyo pírrico, además de dos presidentes que no tienen una trascendencia internacional. Bolsonaro está también con sus problemas. Y obviamente Macri, que podría haber tratado de apoyar enseguida, sabe que va a perder la elección. Entonces también hay un aislamiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando hubo el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010 contra Rafael Correa, ahí tuvimos el apoyo de todos los gobiernos, inclusive los de derecha, que se estuvieron contra el golpe, inclusive hasta el gobierno colombiano, el gobierno peruano de ese momento. No eran solo los gobiernos progresistas y de izquierda. En cambio, el gobierno actual de Lenín Moreno lo ven como un gobierno títere, es como una marioneta demasiado obvia en las manos de Estados Unidos. Entonces esos gobiernos no crean seriedad y la gente los otros gobiernos y los países no le tienen respeto. Entonces por eso es que no hay ningún apoyo al gobierno de Moreno, más allá de estos apoyos pírricos, como digo. Es un gobierno aislado porque no existe nacionalmente y no tiene casi apoyo a nivel internacional. Más allá de las declaraciones para los titulares, como bien sabemos. Quinto, te agradecemos, está claro el análisis, nos ayuda a dilucidar la situación cuando ha finalizado esta 9ª jornada de paro nacional. Muchísimas gracias y buenas noches. No, gracias a usted y gracias a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, 2 sedes políticas fueron atacadas en Bogotá. El mensaje que dejan nuestros atacantes es regresamos. Pero ¿de qué sedes políticas estamos hablando? Bueno, Partido Comunista, Unión Patriótica, que comparten sede, y otra del Partido FARC. ¿Quiénes están entonces detrás de esto? ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Además hay que verlo también en clave electoral. El próximo 27 de octubre hay elecciones regionales en esta nación suramericana. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, 2 ataques a sedes políticas de izquierda marcaron la agenda de este viernes muy temprano. Los representantes del Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Partido FARC exigen al gobierno nacional garantías de no repetición de exterminio político, como bien se conoce en la historia de esta nación. Detalles a continuación. Representantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica Colombiana denunciaron que la sede que comparten, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, fue objeto de un ataque con un artefacto incendiario y varios disparos durante la madrugada de este viernes. Además, los atacantes dejaron un panfleto con la palabra regresamos junto a un martillo. Las dirigencias de ambos partidos se reunieron en la mañana para rendir homenaje a Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la Unión Patriótica y militante del PCC, asesinado hace 32 años a manos de grupos estatales y de extrema derecha. Precisamente, el atentado se produce unas semanas después de que el PCC entregaran ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre exterminio político a los miembros del partido. El Partido Comunista Colombiano presentó ante la JEP su caso como un caso de genocidio político continuado, con muchas formas y amenazas de ataque, de asesinatos, en un lapso de tiempo histórico muy fuerte. A esta denuncia se unió el partido FARC, cuya sede principal también sufrió un ataque similar. Arrancaron carteles de campaña y dejaron el mismo mensaje. Desde la tolda afirman que los intentos de sabotaje de sus enemigos no los harán retroceder en el camino hacia la paz. Lo que ha ocurrido hoy
es un atentado contra la democracia y la paz. No es solo una agresión contra FARC, no es solo una agresión contra la Unión Patriótica, es una advertencia de grupos que no quieren ni el acuerdo de paz ni la participación política de los sectores que pensamos distinto al establecimiento. El pasado miércoles, La Tolda anunció la expulsión de sus filas a los ex jefes políticos Iván Márquez y Jesús Santrich, así como a otros excombatientes que decidieron volver a las armas en agosto pasado. Los ataques a las sedes políticas se presentan en medio de un escenario marcado por las amenazas de muerte y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, candidatos electorales y excombatientes. Más de 130 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016, mientras que solo en septiembre fueron asesinados 3 candidatos a alcaldías de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de octubre. Según la misión de observación electoral, desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio hasta este 16 de septiembre, se han registrado 54 candidatos víctimas de violencia, 40 han sido amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados y 7 asesinados. Un panorama que pone en jaque cada vez más los avances del proceso de paz en la nación andina. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Aida Abella, senadora de la República, presidenta de la Unión Patriótica. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial al pueblo de Venezuela y a ustedes los periodistas que tan amablemente nos han invitado. A usted muchas gracias, senadora Abella. Dicen las hojas, esos carteles que fueron lanzados a las sedes atacadas durante esta mañana, regresamos. ¿Quién regresó? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién está detrás? Nosotros pensamos que son grupos de ultraderecha fascistas que se sienten respaldados por el gobierno. Y desafortunadamente las políticas gubernamentales llevan a exacerbar toda una serie de situaciones en Colombia. Difícilmente encontramos en las elecciones pasadas un ambiente como el que está en este momento imperando en Colombia. Es un ambiente de mucha hostilidad, especialmente contra las organizaciones populares, el asesinato de los líderes sociales, pues ustedes saben perfectamente que se está produciendo todas las semanas, especialmente en las zonas indígenas, pero igualmente hay muchas sedes, no solamente la nuestra, también amenazadas en el país, y muchos candidatos de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica, de las alianzas alternativas, de Maíz, pues son personas que en este momento aspiran a alguna de las corporaciones, a consejos municipales, asambleas departamentales y también a alcaldías y gobernaciones. Hay un sinnúmero de candidatos amenazados y el gobierno pues no tiene esa capacidad de estarlos protegiendo a cada uno con unos esquemas de seguridad especiales. Entonces lo que hemos solicitado del gobierno es que impere un clima diferente y distinto, pero el gobierno no entiende, y no entiende que estamos regresando al pasado. Tal vez tenemos un presidente muy joven, que a lo mejor estaba muy niño cuando nos hacían una cantidad de cosas y cuando el exterminio se producía, y no tiene idea de las dimensiones que puede adquirir esto. Por eso entonces estamos acudiendo a la solidaridad internacional, no solamente de las oficinas de Naciones Unidas que operan en Colombia, sino también hoy estuvimos en un evento muy importante de la Unión Patriótica, donde estaba Eric Sotas, que es el director de la Organización Mundial contra la Tortura, y que muchas veces nos ha ayudado a visibilizar los problemas de Colombia. Estamos en una situación muy difícil, porque además ayer hubo marchas estudiantiles, como ustedes también creo que lo registraron, marchas estudiantiles duramente reprimidas, porque aquí el SMAC, que son una serie de personas de la policía disfrazados que parecen pues unos extraterrestres, no se les ve la cara, no se les ven los brazos, es una cosa misteriosa, pero además son demasiado agresivos contra los estudiantes. Esta es una situación que se está viendo en medio de las elecciones, la movilización de estudiantes contra la corrupción. Aquí se roban todo, aquí las elecciones son hechas con plata de la corrupción y del narcotráfico, y aquí tenemos situaciones muy violentas debido a que sienten otra vez amenazados algunas de sus curules, tanto en consejos como en asambleas
en Y alcaldías. ese es un y en punto, gobernaciones. senadora. La situación no es fácil. Sí, una situación compleja y en este contexto que usted bien lo plantea, lo recordábamos antes de ir a la pausa, es que dentro de nada, el próximo 27 de octubre, hay elecciones regionales donde de nuevo se reconfigura el mapa político local del país, que es muy, muy importante. El nuevo actor político electoral en este caso es el partido FARC. Entonces, si revisamos la situación de hoy con la palabra regresamos, con la calavera, un mensaje absolutamente amenazante, lo vinculamos con las elecciones, lo que les están diciendo es que no participen, que se retiren, para que haya más miedo. ¿Cuál es la conexión que debe existir entre una cosa y la otra? Sí, seguramente que ellos aspiren a que haya una reacción de temor generalizada y no es así. Aquí la gente, yo estoy en uno de los departamentos, viajé al eje cafetero, estoy aquí en una de las capitales y realmente lo que la gente siente es que todos vamos a seguir trabajando con mucho ahínco para las elecciones del 27 y que nos disputamos con los corruptos. Aquí los votos los compran, aquí rueda muchísimo dinero de la corrupción y también del narcotráfico para comprar votos, pero también nosotros hacemos una política sana, una política con ideas, una política sin dinero y estamos, ellos se ven amenazados precisamente por el avance de la gente que no es corrupta y de la gente que hace política con ideas y no con dinero. Y entendemos, aquí en Colombia la violencia ha estado siempre unida al poder y desde luego que esta época no se escapa. Pues es que ese es también, además, el asunto que reviste tanta preocupación. Si miramos hacia atrás en la historia, se pensaría que una situación de estas no podría repetirse porque ya dejaron demasiados muertos con la Unión Patriótica y eso es entonces ahora el reflejo de una situación de estas. Con respecto a la respuesta del gobierno de ahora y con respecto a la respuesta de los gobiernos anteriores en estas, digamos, casi 2 décadas de asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica, ¿cuáles son las características que los identifican? Porque la verdad es que más allá de los esquemas de seguridad, pareciese que el silencio es lo que impera. Sí, esta tiene que ser una decisión de carácter político. No se puede proteger a todo el mundo con unos esquemas. Pero sí, el gobierno, si quisiera, daría unas orientaciones completamente distintas. Pero ¿cuáles son las orientaciones que hasta ahora hemos visto? Pues es un gobierno que quiere la guerra, es un gobierno que quiere regresarnos en la historia, es un gobierno que realmente no hace nada para que en Colombia haya una verdadera paz con justicia social, ha incumplido la implementación de los acuerdos de La Habana, la gente que se ha desmovilizado está en las zonas sin ningún proyecto, no han dejado dinero tampoco en el plan de desarrollo, pero de ninguna manera aparece algunos dineros, unos recursos que se necesitan en el presupuesto del año entrante que estamos viendo en el Congreso. Es decir, el gobierno piensa que con estar en una política de represión muy fuerte contra los estudiantes y los sectores populares, amenazan incluso con llevar a reglamentación al Parlamento la protesta social. Esto es único en el mundo, pues que la protesta social se tenga que reglamentar, porque hay unos señores que no les gusta que los estudiantes salgan a la calle, que la gente se manifieste y que todos estemos, muchísimos de los que salimos a desfilar por las calles, estemos pidiendo la paz con justicia social. Ellos siempre han querido tener el gobierno, y esto no se escapa, para enriquecer no solamente a los que tienen mucho dinero aquí, sino que las empresas transnacionales vengan a hacer fiestas con nuestra riqueza y al pueblo le quede muy poco. Por eso todo el problema de salud, el problema de educación, el problema de desempleo en Colombia no cesa, todo lo contrario, con este gobierno ha subido los índices de desempleo, han subido pues los índices de amenazas y de asesinatos a los líderes sociales, y esto es una situación muy compleja y por eso tenemos aquí Oficina de Naciones Unidas y vamos, entre otras cosas, a solicitar una solidaridad internacional muy especial, especialmente el día de las elecciones, que no solamente la gente esté en la capital de la República, sino que se desplace en las zonas críticas, como el Valle del Cauca, como la zona Caribe, donde hay un comercio de votos terrible y donde la gente se siente que nos están imponiendo una democracia a base del billete y de los cheques. Y a esto le sumaría brevemente, con esto lo despido, con esta última reflexión también el Departamento del Cauca. En conclusión, senadora, en la reunión que ustedes tenían hoy, luego se convirtió en una rueda de prensa,
no habrá marcha atrás, se presenta el partido FARC, se presenta la Unión Patriótica, se presentan todos los que tengan que presentarse a las elecciones del 27 de octubre. Así es, vamos a seguir adelante. Hoy acabamos de salir aquí en la capital de Caldas de una reunión muy interesante con los candidatos, con el candidato a la alcaldía y ellos están realmente muy entusiasmados, todos estamos trabajando y no vamos a hacer caso de las provocaciones que están siendo nuestras sedes. Nosotros estamos absolutamente convencidos que son los grupos de extrema izquierda que se sienten muy respaldados por el gobierno que ganó y que Duque, pues a estas horas del camino, ni siquiera se ha pronunciado. Extraño de un presidente de la República que no le importe las agresiones a la oposición. Muchísimas gracias por esas declaraciones, senadora. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes, tan amables, les deseamos muchos éxitos. Gracias a usted, a cuidarse siempre, por favor, senadora, un abrazo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia de Telesur. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Vamos a despedirlos recordándoles que el próximo lunes nos encontramos, que tengan un buen fin de semana y descansen, sigan con nosotros.